Regresamos con más análisis en Así Estamos. Muy bien, nuevamente con ustedes, y vale la pena recordarles que tenemos aliados para usted cuando esté necesitando un recurso como por ejemplo un canopy. Ahí está Decoralón. Decoralón tiene para usted canopys con toda la calidad internacional y mundial, con diseños así como los está viendo. Pueden ir impresos o no, llevar su logotipo, sus colores. Usted solamente tiene que decirle a Decoralón qué necesita y ellos van a darle las opciones, las mejores opciones, en precios que corresponden a esa calidad que usted está recibiendo. Son canopys, toldos, lonas que duran para siempre, en toda la variedad de colores y diseños según sea su necesidad. Decoralon.com para más información, más detalles, y puede usted ahí ver la gama de servicios que tiene Decoralon en toldos para camiones, cortinas, canopies, lonas, tensoestructuras, etcétera. Decoralon.com. Compartimos esta mañana con Julio Rodríguez, periodista, productor independiente. Así es, ¿verdad, Julito? Pues así hemos pasado a trabajar ya. Efectivamente, quiero agradecer este espacio en el que me permites compartir con la audiencia de este programa, que me parece que es un gran programa. Yo no me pierdo buenas partes cuando mañana. Me encanta cuando la gente se expresa de manera natural. Efectivamente, gracias a Dios hemos abierto ya una línea de trabajo. Ya llevamos un año y medio independiente produciendo. La empresa básicamente, o la productora, lo que tiene es dos ámbitos de trabajo. Uno es la consultoría y asesoría en comunicación, que se hace a partir de la experiencia de 27 años de periodismo, dividido en periodismo informativo y periodismo institucional o comunicación corporativa, como se le llama hoy. Entonces nos especializamos en el tema de poder posicionar las instituciones o gente que está haciendo un trabajo y que los medios de comunicación a veces, ya sea por falta de recursos o porque hay que acercarles la información a los productores, entonces ayudamos en esa área. Hay instituciones, empresas que podemos posicionar temas periodísticos, convertirlos en temas periodísticos. Y luego, en lo último que te vimos, estabas en el Canal 33 como periodista. Sí, justamente hace año y medio, o 2 años más que todo, volví al periodismo informativo después de un largo tiempo de casi 15 años en comunicación corporativa. Volví a Canal 33 como reportero, donde básicamente comenzamos otra vez, pero fue bonita la experiencia, porque cuando ya regresas al periodismo que siempre te ha gustado, que siempre ha sido el ejercer, escribir cualquier tipo de notas, radio, prensa o televisión, en este caso yo vuelvo a reportear junto con Oscar Madrid como jefe y todo el equipo de Teleprensa, muy bueno, pero en esta ocasión me posiciono más con un tema, con un estilo de trabajo, y es aprovecho la situación de la experiencia y comienzo a escribir historias, ¿verdad? La televisión es casi como una película pequeña, ¿verdad? Entonces, si tú lo aprovechas, puedes hacer muchas cosas importantes para proyectar un periodismo social, un periodismo que investiga y que va a tocar a la gente. Este programa por eso es que me gusta, porque tiene mucho contacto con la gente, le está dando la voz a la gente. Y en este trabajo periodístico de historias, por eso incluso cuando Carlos Toledo hace un promocional de los reporteros, me ubica a mí como el cuenta historias urbano, el hombre que observa atentamente la realidad, así lo señaló. Entonces eso me abre una oportunidad para decir, bueno, y si esto es lo que Dios me ha dado, si este es el talento de darle la palabra a la gente, de mostrar a este país que son más los buenos que los malos, que hay gente que se levanta todos los días, da la cara al sol, trabaja, que nunca se fueron, nunca cruzaron el río, digo yo. A esta gente le hago historias, le hacemos historias. Y entonces así es como comienza este proyecto, uno de los tantos proyectos de Iniciativa 3 que has tenido varios. Sí, pero este es uno, y entonces se traduce después en el programa Historias con Julio Rodríguez. ¿Cómo empezaste, Julio, en todo esto del periodismo y los medios en el país? Bueno, tengo una trayectoria, gracias a Dios, de 27 años de periodismo, estar ejerciendo. Comencé en 1988 con Radio Sonora, fue mi primer trabajo. Pero para ser más exactos, recuerdo la anécdota de que
un grupo de estudiantes con unos periodistas que ya habían avanzado un poco más, como Pablo Ayala, gente que ahora trabaja en el 21 como coordinador. Ellos crearon una agencia que se llamó Agencia Centroamericana de Prensa, ACAP, y era bien interesante el proyecto. Un grupo de periodistas íbamos a hacer las notas, a redactar notas para radio, y este servicio se le vendía a Radio SCAM, que nació donde es el edificio SCAM, allá en Colonia América. Y ahí comencé a escribir. Luego salió la oportunidad de la Radio Sonora, donde llegué a trabajar bajo las órdenes de Francisco Valencia y Nelson López, y teniendo una digamos, participación que me encantaba. Fue cuando descubrí la pasión por el periodismo, y mi máxima trabajo ahí fue en 1990, 25 de febrero. ¿Pero te llevó alguien? ¿Alguien te dijo, mira, aquí está este chance? ¿Cómo entraste? No, mira, es un poco más atrás, voy a una historia un poco más atrás de él. ¿Por qué el gusto por el periodismo? ¿Sabes? Muchos se inspiran por Hemingway, Gabo y gente tan famosa. Mi inspiración fue un albañil, y ese albañil fue mi abuelo materno. Cuando yo estudiaba bachillerato, siempre estudiaba en la tarde y le compraba el diario El Mundo en las tardes, que el Mundo era vespertino. Entonces yo me lo tenía que leer todo hacia Ilopango, donde vivíamos, y entonces me fue ese gusto, y verlo a él o escuchar noticias. Él cuando iba a la radio Venceremos se ponía a oírla calladito, oía los noticieros normales, teleprensa, no se perdía nada. Entonces fue ese gusto que él me fue inculcando, y me gustó tanto que cuando yo tengo la oportunidad de entrar a la universidad, escojo la licenciatura en periodismo. Y justamente en el segundo año, o más bien en el primer año de periodismo, por una razón de fuerza mayor, yo me vi obligado a trabajar. Y busqué trabajo por otras partes, pero al final salió esa oportunidad en esta agencia, y comencé a escribir notas para radio, aún llevando el segundo ciclo en la universidad. Y eso me permitió ir comenzando a ganar una experiencia bien rápida, pero rápido, es decir, cuando te gusta, cuando tienes una vocación de servicio, cuando haces del periodismo un periodismo militante, un periodismo proactivo, un periodismo que ve a la gente, y es así como paso de esa agencia pequeña que le servía a la SCAM, paso a la Sonora. Alguien me dijo, ahí comienza la famosa, yo estuve yendo hace poco los 50 años, estuviste entrevistando gente aquí también, y también Pencho y Aida. Y entonces era interesante cómo se fueron dando todos estos locutores. Tú pasaste por Las Meninas también, fuiste también. Y así pasa en el periodismo. Cuando de repente llevábamos 2 meses, dice alguien, mira, en la Sonora hay una plaza. Y me voy para la Sonora. Y me aceptan. Hace poco estaba contando la anécdota de mi primera nota en la Sonora. Yo la hice y duró 7 minutos y me fui para la universidad. Al día siguiente me regañaron, ¿no? Aquí dura 7 minutos. Sí, 1 minuto y medio. Y entonces yo, bueno, pero fue un aprendizaje Estuviste entonces muy rápido. cubriendo parte de la guerra también. Parte de la guerra. Y te digo una experiencia. En 1990, cuando yo ya tenía 2 años de estar ejerciendo, ya un poquito más avanzado, se producen las primeras elecciones democráticas en Nicaragua, cuando los sandinistas ponen la revolución al escrutinio público. Y entonces en ese tiempo todos iban en avión, todos los colegas de la ISU, de la KL, de todas las radios. Y entonces la Sonora no iba a mandar gente, porque no querían pagar el avión en ese momento. Entonces yo le dije a don Roberto Castañeda, que Dios en gloria lo tenga, un hombre que le dio oportunidades a muchos periodistas que son contemporáneos nuestros pasaron por la Sonora. Y le digo, mire, don Roberto, y no vamos a ir. Me dice, no, que no se puede. Y yo le pido $100 en ese entonces, y yo me voy a ir en bus, le digo. Y entonces tenía 21 años, y me fui atravesando toda Centroamérica en autobús. ¿Te imaginas ese tiempo, 1990? Centroamérica todavía era un volcán de fuego, guerras en Nicaragua, en Honduras, tráfico de armas, y El Salvador, guerra por todo el país. Llegué a Nicaragua, cubrí cuando los sandinistas perdieron en el 90, y regresé. Cuando regreso me encuentro con la sorpresa de que la ISU me estaba ofreciendo una oportunidad, pero era una cuestión económica. ¿Y cuándo pasaste a televisión? A televisión paso justamente después de la ISU, porque en la ISU contigo nos encontramos en México, en 1992,
cubrimos el evento del siglo, del siglo pasado, ¿no? O sea, al final de la guerra. Los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, que estuvimos ahí en el castillo de Chapultepec, andabas con tu amigo, tu gran compadre en ese momento, que era Moisés, ¿verdad? Porque estaban siempre en Teleprensa los dos. Entonces, después de esa experiencia de la ISU, yo vuelvo a normal, trabajar, y sale la oportunidad de Canal 12. Canal 12 en febrero justamente del año 92. Pero ahí se da una situación difícil cuando salieron todos los de... Me sonó el teléfono, ¿eh? Sí. No lo apagué. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Perdón. Entonces, bueno, vamos ahí al 12, pero se produce una situación bien especial y es cuando se produce un paro y se van como, ¿te acuerdas de Narciso Castillo, de Antonio Mineros? Y nos vamos varios del canal. Y pasamos a la fundación del Canal 21, cuando el 21 o el Grupo Megavisión comenzó a... ¿Has visto crecer, multiplicarse periodistas? Sí. ¿Has visto programas? ¿Has visto ideas? ¿Qué puedes hablar del periodismo y la televisión, la radio salvadoreña en ese aspecto, Julio? ¿Ha evolucionado a bien? Yo creo que de alguna manera. Honestamente soy muy crítico de algunas circunstancias que el periodismo salvadoreño vive. Yo creo que el periodismo, entre otras cosas, ha olvidado a la gente, ha olvidado los problemas de las personas. Hay mucho protagonismo de la clase política y de otros grupos de poder que invisibilizan lo que la gente realmente vive. A lo largo de estos 27 años, si bien se ha visto un, digamos, despunte en algunas áreas tecnológicas, pero el conocimiento sí está dejando mucho que desear. Yo creo que hubo un periodismo muy combativo, muy de ir aprendiendo en el camino que desarrollamos durante la década. Bueno, yo llegué al final de la década de los 80, 88, 89, 90 y luego todas las de los 90 que ya, digamos, me posicioné. Pero honestamente creo que hace falta mucho todavía. Yo creo que hace falta como redescubrir qué podemos hacer para ayudar mejor a una sociedad que se encuentra en crisis por distintas razones. Yo creo que de alguna manera el tema de los medios de comunicación, hay que separar el tema de los medios de comunicación como tal, ¿verdad? La propiedad sobre los mismos y el ejercicio del periodismo. Porque, por ejemplo, hay esfuerzos independientes, esfuerzos importantes como el tuyo, por ejemplo. Es un tipo de periodismo que se sale del camino, que da un paso al lado para tratar de ver más allá las realidades, darle la voz a las personas y luego procesar eso. Por ejemplo, hay muy poca, digamos, investigación en muchas áreas, porque el periodismo salvadoreño vive el día a día, vive en la pauta diaria, no se sale de eso. Mi última experiencia en Teleprensa justamente gustó mucho, gracias a Dios, porque la idea era tratar de plantear otras problemáticas diarias, complementar. Yo no digo que el periodismo político, que ejercer periodismo en la asamblea, ejercer periodismo en lo judicial, en todos los ámbitos, es obvio que tenemos que presentar ese trabajo, pero no debe de privar sobre los intereses más grandes que hay también de la gente. La gente tiene que expresar, ¿verdad? Y la gente lo hace a veces a través de partidos. Por ejemplo, alguien se puede expresar a través de un partido político, pero cuando tú le pides una opinión a un ciudadano por aparte, aun cuando sea un militante ideológico, duro, él tiene su propia opinión de cómo está actuando su partido, de cómo está actuando su sector. Entonces, yo creo que hace falta un periodismo que permita meterse más. Y ojo con esto, yo creo que hay un gran problema con las nuevas generaciones. Hay mucha gente que está saliendo buena, pero hay mucha gente también que se está quedando a escribir incluso el lenguaje de las redes sociales. Es decir, aquí con K, empezando por esas cuestiones tan elementales, ¿verdad?, que terminan escribiendo y hablando así.
Y entonces a la hora de poder de hacer un trabajo mucho más profundo, de ejercer verdaderamente periodismo, pues nos encontramos con problemas serios para tratar de identificar realidades y problemas. Hablemos un poquito, vamos a hacer una pausa, pero hablemos un poquito de tu proyecto nuevo de radio, hablemos de las capacidades que hay todavía en este mercado de medios salvadoreños, y un poco de esos temas que con Julio Rodríguez, nuestro amigo, colega periodista, podemos abordar en esta plática. Ya volvemos. En El Salvador, con Agape, sí se puede. Atender en salud curativa por medio de consultas médicas generales a un promedio de 5,000 pacientes entre niños, jóvenes y adultos en la Clínica San Francisco de Asís. En El Salvador, con Agape sí se puede realizar cualquier tipo de análisis de laboratorio básicos para las patologías más frecuentes en nuestro laboratorio clínico. Agape en El Salvador, una obra de amor que deja huella. Con Agape sí se puede. Continuamos con Así estamos. Compartimos con el periodista y productor Julio Rodríguez. Hablamos de sus esfuerzos, sus historias, un poquito su vida. Julio, estás ahora entonces en el programa de radio en 102.1. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Bueno, el programa se llama Noticias de la Mañana con Julio Rodríguez y Mélida Araniva. Okay. Primer concepto, dos periodistas sentados conduciendo las noticias. ¿Por qué razón? Porque el background, porque la información que tienes adicional a la información que se transmite en su pirámide normal, es decir, el qué, cómo, cuándo y dónde, por qué dárselo a la gente, puede a veces complementarse con un comentario basado sobre los hechos que uno maneja, con información adicional. No es lo mismo cuando lee noticias una persona que por su voz, por su habilidad puede hacerlo. O sea, ese es como, no es por posicionar una marca o decir aquí estoy, no, es porque queremos situar a las personas en el sentido de que hay dos periodistas conduciendo una entrevista, un espacio informativo. Entonces se llama Noticias de la Mañana, con Julio Rodríguez y Mélida Araniva, porque también es futurista. Si hay noticias de la mañana, tienen que haber, obviamente, noticias de la tarde y noticias de la noche. Pensamos crecer, pensamos ir hacia ese Tu programa termina a las 7 de la mañana. No, termina a las 6 de la mañana. A las 6, Muchos nos han preguntado, 6, sí. Ajá. El programa, yo estuve monitoreando muchas radios y solo hay una radio que da un noticiero a esa hora. Pero yo me parece que este país se levanta demasiado temprano. Muchos nos han dicho que estamos locos, que a esa hora nadie los va a escuchar. Pero quiero decirte que en las primeras semanas, hoy estamos cumpliendo la primera semana y te agradezco, esto es bien interesante. Cerrar un ciclo de la primera semana de este noticiero y hemos tenido bonitas experiencias. Gente que viene de fuera del país habla a la radio
y dice, mire, voy de camino a San Salvador o me traslado de tal parte, porque es la gente productiva que se levanta más temprano, que tiene que llegar a sus trabajos. Pero valoramos también otro elemento. ¿Te imaginas los grandes congestionamientos? Bueno, tú tienes tus informes de tráfico. Y este país, por eso es que mucha gente viene muy temprano. Entonces, a ese público le queremos llegar. Ese público que necesita informar. Por eso el primer bloque ¿Cómo sobrevivimos tanto o cómo lograremos sobrevivir entre tanto medio y entre tanta opción? Porque si algo tiene este país, aunque es chiquito, es medios. ¿Cómo ves eso? Medios de comunicación y espacios de opinión, espacios informativos. Pero independiente es muy poco, pero al final del cabo mucho. Hay que sumar y hay que correr junto a ellos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay que ser realista. Por ejemplo, alguien una vez trabajaba con un pastor que pretendía aglutinar a la mayor cantidad de gente, que era como el famoso tema de las mega iglesias. Y yo al principio decía, se puede. Pero en realidad alguien me dijo, no, ¿y cómo va a llegar a dirigir a alguien una iglesia tan grandísima? O sea, una congregación, algo así. Y ocurre lo mismo en la vida de las personas. O sea, cuando querés pretenderlo todo, sí, o alcanzar todo. No podés. Por ejemplo, mi hijo me dijo un día, tiene 17 años, está en bachillerato y entró decepcionado por el tema de estar viendo este país ya es tremendo, no sé qué, me dice, ¿y qué podemos hacer por él? Entonces yo le dije al final, no pretendas, Martin Luther King no resolvió el problema del mundo, sino de una parte de su país. Entonces todos tenemos una parte que cubrir. Entonces, hacia esa parte tenemos que ser responsables. Si yo, por ejemplo, a lo mejor no toda la población que escucha radio de 5 a 6 de la mañana va a escuchar el noticiero, pero la que lo escuche, a esa población, a esa audiencia que va a ser fiel a eso, que podrá crecer a raíz de la sumatoria de las redes sociales y todo eso, pero a esa audiencia hay que ser responsable, orientarla adecuadamente, contarle las historias correctas, darle la información que necesita. Y estas personas son las que van a dar el salto o las que te van a ayudar a dar el salto cualitativo. ¿Cuántas personas pueden haberse multiplicado en tu caso cuando empezaste este nuevo proyecto? Y le dice, mire, ábralo, porque fíjese que a la hora en que él está ya no hay otro medio que abra teléfonos, todos los cerraron. Es un plus tuyo esa relación. Nosotros en Noticias de la Mañana, por eso hemos también hecho un diseño que va en esa línea. Primero la información, full información. La gente necesita saber qué están diciendo el político y hay que decirse. ¿Te parece? O sea, la gente está mejor informada hoy. Sin duda que sí, obviamente, pues tío, tenemos también el tema de las redes sociales, la globalización de la comunicación es una cuestión que ya nadie puede cubrir. Bueno, hoy, como tú decías hace un ratito, la competencia es mucho más difícil en términos informativos, porque lo que nosotros estamos viendo como una primicia, a lo mejor para mañana, que yo digamos tengo una primicia que solo Noticias de la Mañana la logré conseguir, seguro que de repente podría explotar antes de que mañana amanezca. Y entonces, ¿por qué? Por el acceso a la información. La gente está mejor informada. Por eso es que si la gente está mejor informada y nos vamos a involucrar en un proyecto independiente periodístico, o nos vamos a involucrar en un proyecto nuevo de cualquier índole de comunicación, lo más importante es tratar de hacer la empatía necesaria con la gente, saber qué es lo que la gente necesita. ¿Qué es un productor independiente en este país, Julio? Bueno, un productor independiente en este país es alguien que tiene sus ideas muy claras de cómo quiere o pretende hacer su trabajo. Hablemos, por ejemplo, de lo nuestro, del periodismo. Yo tengo claro algunas ideas que quiero desarrollar respecto a la información que hay que darle a las personas, de la información que hay que darle a la gente. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de alguna manera con una inversión propia, a veces con mis propios ahorros, a veces tratando de involucrarme con algún crédito, pero es muy difícil sobrevivir en un tema donde la agenda comercial no va a privar sobre la agenda periodística. O sea, no va a privar el hecho de que pongo esto aquí y entonces no hablo mal de mí. ¿Te ha costado mucho conseguir apoyo, dinero para estos proyectos? Ha costado un poco, pero siempre hay puertas que se abren, siempre hay gente que cree en los proyectos. Por ejemplo, cuento el proyecto de
historias. Historias es un programa que lo que hago es ampliarlo. Es decir, yo cuento una historia, que el talento es contar una historia de manera bonita y bien trabajada en televisión. Pero luego, cuando ya se convierte en un programa de media hora o de 45 minutos, entonces ya hay que ponerle otros ingredientes. Tiene 3 momentos importantes. Parto de una historia de alguien común, normal, alguien que simple y sencillamente está luchando todos los días. Pero esta persona representa una problemática nacional. Ejemplo, un muchacho que tiene 24 años y no ha podido entrar a la universidad porque no tiene fondos. ¿Y qué pasa? Entonces lo que hace es aprender a hacer malabares con una pelota y trabaja en un call center y luego se va a una esquina de un semáforo. En el call center se gana 1.20 la hora. Aquí gana $20 la hora. Pero él, con una actitud distinta, me dice, yo lo que estoy haciendo es ahorrar, yo no voy a pasar todo el día, toda la vida en esta esquina. Yo seré licenciado en administración de empresas. Fe y actitud. Él cree que Dios puede hacerle un milagro, pero tiene la actitud. Entonces, esa historia, ¿a quién representa? Representa a cientos de miles de jóvenes que no tienen una oportunidad en este país. ¿Qué te dejan todas esas historias a vos? A mí personalmente lo que me dejan es, y me alegra más pensar en lo que le dejan a la gente. Hoy en radio estamos, justamente estas historias las transformamos. Claro, en pero una uno absorbe también parte de lo que está todo. Alguien me dijo, yo creo que alguien me dijo a mí que yo me busco en las historias. Porque yo mismo soy una historia. ¿Ya? Porque haber transitado desde una situación de, digamos, de pobreza, de muchas necesidades, falta de recursos, logré escalar. Y en la vida también me caí. O sea, pasé situaciones difíciles. Yo he sido jefe de comunicaciones de alguna institución del Estado y de otras. Y hubo un momento en mi vida en que yo me caigo. Termino en una situación tremenda de drogas y alcohol. Y termino, digamos, en una situación sumamente difícil, perdiendo toda la familia, a punto de perder a toda la familia. Sin embargo, esa crisis pasa. O sea, después de casi 4 años de haberme convertido en una especie de Guillermo Descalzi salvadoreño que anduvo también ahí en Nueva York, en Washington, yo caigo en eso, pero me levanto. Entonces yo me levanto porque pues Jesús me ayuda a hacerlo. Jesús me da la mano. Y cuando voy creciendo en esto, decido también que hay mucha gente que debe contar la historia. Entonces a mí me deja ese deseo de seguir luchando, de seguir trabajando, de seguir creyendo, de lo que tú me acabas de decir. A pesar de que de repente se van a cerrar puertas, no van a haber recursos. Yo tengo como himno, hay una, dame ese monte, dice una alabanza, que con mis manos lo he de alcanzar. Yo estoy promoviendo en este país, y espero crecer mucho en eso, para llevar un mensaje a la gente en 2 palabras, fe y actitud. De hecho, el programa va a salir en otro canal de televisión. Estamos en 2 canales tratando de negociar esa parte, pero Historias de Julio Rodríguez se convierte en fe y actitud, salvadoreños cambiando el rumbo de las cosas. Bueno, esperaremos ese contenido y esa es la razón por la cual me encanta tu actitud, ¿verdad? Porque nos ayuda a otros a encontrar que por muy difícil que sea, siempre se va a salir adelante. No, por supuesto. Yo en lo personal te puedo decir, y si me permite brevemente, esa etapa de mi vida, yo la viví de una manera difícil. El año pasado, el 10 de mayo, yo cumplí 10 años de estar completamente libre en esa parte, drogas, alcohol. Pero el año pasado, justo 10 años después de que yo he estado tranquilo y 22 años que vivimos con mi esposa falleció de un cáncer. Por ejemplo, eso es importante. Mira, ¿cómo te cambia la vida? Cuando ella tiene cáncer, yo me logro meter en ese tema. Y comenzamos a ver las necesidades del hospital. Y comenzamos a ver cómo la gente tiene, aparte de las necesidades de medicina y todo lo que quieras, pero tiene una necesidad espiritual, un mensaje. Yo voy al hospital y no me da pena decirlo, porque la verdad que eso es lo que hace, lo mueve al hombre cuando tiene algo que lo inspira. Y hablo con las personas cuando están a las 5:30 de la mañana. Hoy se me ha complicado por el programa, voy a tener que cambiar el horario, pero esas personas esperan en laboratorios sus resultados. Y ahí contándoles historias yo de las personas que se han salido. A veces les digo,
En el caso de mi esposa se volvió a casa, ¿verdad? De su padre, de nuestro padre, pero eso me ayuda a mí a ir buscando más historia, porque hay mucho sufrimiento en este país. Julio, pues esperamos que estas historias sigan siendo contadas con ese entusiasmo. Sí. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Dejarnos entrar un poco en tu intimidad de pensamientos Muchas profesionales y también de los tuyos como persona. En el Día de la Amistad, gracias también por estar aquí. No, y gracias a ti, porque es un buen espacio. Vamos a continuar rápidamente, vamos al tráfico y volvemos con lo que nos resta de programa. Julio, gracias. Why do birds suddenly appear every time you are near?